Va a tener que predicar en el aguacate. Sí, yo creo que nos vamos a cambiar de lugar, vamos a ir todos al sol porque hoy sí está haciendo mucho más frío. Queremos dar gracias a Dios por la vida de Benjamín particularmente. Él cumplió 10 años el 4 de enero. Benjamín para nosotros comenzó como un no sé si deberíamos de tener un tercer hijo y terminamos con un tercer hijo. Y es interesante ver la dinámica del tercer hijo, ¿no? Con el primer hijo uno es muy aprensivo. Yo al menos era muy aprensivo con Jonathan, no dejaba que tocara las cosas, o sea, lo mantenía así. Ya con Elizabeth ya nos relajamos un poquito, y ya con Benjamín pues ya prácticamente se ha criado él solo. Él habló primero, dejó el pañal primero, caminó primero. Siempre el tercer hijo como que aprendemos un poquito más del ser padre. Les prometo que el día de ayer ya está mejor. Y damos gracias a Dios por su vida, ¿no? También damos gracias a Dios por la vida de Jonathan, que no está el día de hoy porque le sacaron las 4 números del juicio. Entonces se ve curioso porque ya pues él es delgado, es flaco y pues, se ve cachetón ahora. Pero bueno, está bien, más que se empieza a tener un poco de reposo. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día y suplicamos bendigas la exposición de tu palabra. Te suplico bendigas tu palabra, Señor, y te damos gracias por tu amor y tu presencia en nuestras vidas. En nombre del Señor Jesús. Amén. Si alguien tuviera un té caliente de manzanilla, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, no, es no sé qué. Ya voy apurando. Bueno, hermanos, hoy toca leer el libro Números, exponer acerca de él. En hebreo, vamos a recibir un poquito de clases de hebreo. Hay una preposición que es be. Digo esto porque el libro en hebreo es Bemidbar. Y dirán, pues, qué padre está el nombre del libro en hebreo, pero bueno, be quiere decir en o en él. Un caso es, por ejemplo, el texto donde dice que bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí también dice Beshem, o sea, que es en el nombre, ¿no? En este caso, Midbar es el desierto. Entonces, el libro literalmente en hebreo quiere decir en el desierto. Y si usted se fija en la quinta oración, más o menos, que viene en el libro de Números, dice: habló el Señor a Moisés, ¿en dónde? Bet Midbar, en el desierto. Entonces, el nombre de este libro en hebreo es Bet Midbar, que quiere decir en el desierto, ¿sí? Ahora, cuando se hizo la traducción hacia el griego, los rabinos que estaban ahí en Alejandría tradujeron el libro como Números. ¿Y por qué cree que lo tradujeron como Números, el nombre del libro? Pues porque hay muchos censos, hay muchas estadísticas, hay muchos números, y dijeron, pues vamos a ponerle números. Entonces, ya en la versión griega aparece como el nombre como Números, ¿no? Obviamente en las versiones latinas y aún en las posteriores. ¿Cuál era el propósito de este libro? ¿Cuál cree que usted que sea el propósito del libro? Pues el propósito del libro tiene que ver con poner un orden primero en el servicio al Señor, ¿no? Es decir, está haciendo un censo como tal, Moisés, y de alguna forma tiene que poner un orden. ¿Por qué? Porque si usted se fija, ellos están en el desierto. ¿Cuántos años les faltaban todavía para llegar a Canaán? Bastantes todavía, ¿no? Entonces, y ellos se estuvieron moviendo. Ahora, mover a 2 millones y cacho de personas no es una situación sencilla, ¿no? Pero además tenían ellos un santuario que era portátil, muy preciado, y Dios pone orden también sobre eso. Es decir, pone orden sobre las jornadas, cómo nos vamos a mover, pone orden en el servicio en el tabernáculo y en cómo íbamos a mover todos esos muebles, ¿no? Y también pone orden en ¿qué?
en la preparación para la conquista de Canaán. Es decir, quiénes son los militares, quiénes son los que están en edad de prestar un servicio militar y por lo tanto, quiénes están en servicio de poder conquistar o poder pelear, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice, versículo 2: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años hacia dónde? Hacia arriba. Todos los que pueden servir a la guerra en Israel los juntaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Gracias, amigo. Entonces, el objetivo de toda esta primera organización tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, contamos a todos aquellos que están en edad de prestar un servicio militar y los ponemos a esa disposición. Ahora, ¿cuántos se contaron? Interesante, ¿no? La tribu de Judá era la más numerosa en este sentido, ¿no? ¿Cuántos varones? 74,600, ¿no? Está Rubén, está Simeón, está Judá, está Isaacar, Zabulón, y la que menor tenía era Manasés. Ahora, si usted le cuenta, nos falta una tribu que no era tribu, pero que estaba mencionada, ¿no? Los levitas. Es decir, de todas las responsabilidades que como pueblo pudieron haber tenido, los levitas fueron exceptuadas de esas responsabilidades, exceptuados. Sin embargo, Dios tenía otro propósito para con ellos, ¿no? Fíjense lo que dice el capítulo 3. Bueno, capítulo 1:47 dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Señor a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas, ¿en dónde? En el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Eso es muy interesante. Fíjense en 4:49, si me siguen. Como lo mandó el Señor por medio de Moisés, fueron contados cada uno según... Muy amable, gracias. No se preocupe. Como lo mandó el Señor por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue que mandado. Es decir, estas personas fueron separadas del servicio común dentro del pueblo de Israel para un propósito, y ese propósito tenía que ver con un servicio, y ese servicio, si tú no eras sacerdote, porque los sacerdotes eran un conjunto un poco más pequeño o mucho más pequeño, pues se remitía a ¿qué? Desmontar muebles, envolver muebles, utensilios, desmontar las carpas, todas las columnas y cargar. Si lo transportamos al día de hoy, es básicamente poner sillas, mover el púlpito, quitar las bocinas, ¿sí? Básicamente es eso, ¿sí? Y ese era su propósito de vida. O sea, la tribu de Leví, su propósito de vida, su propósito de ser era ese, el servicio. Y además no solamente era eso, sino que como una tribu que no era tribu, pues ellos no tenían propiamente una parcela de tierra asignada a ellos como tribu. Sí, de manera individual, sí tenían unas parcelas que entre todas las tribus tenían que darles, pero no tenían el sentido de una unidad territorial. ¿Se da cuenta? Y usted se queja porque en la iglesia lo ponen a contar los sobres. ¿Se da? Y ese es un poco el propósito, ¿no? Ahora, todo eso fue ordenado ¿por quién? Por Dios. Y lo dio ordenado, vale la redundancia, a cierto orden, ¿no? Es decir, todavía hay instrucciones de cómo ellos tenían que no mirar los utensilios y de alguna manera envolverlos con cierto orden y transportarlos. Había un orden. Ahora, fíjense lo que dice el versículo 3:10, digo, el capítulo 3, versículo 10. Pues desde el 5 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo
de él, y le encargo a toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercase morirá. Ahora, después de la tribu se ordenó que se contara a los levitas. ¿Cuántos levitas existían? Mayores o menores, ¿no? 22,000. Ahora, esto tenía un propósito, por lo siguiente. Si usted se acuerda, como bien lo mencionó el hermano Norberto, en la Pascua el Señor dijo que seleccionaba a los primogénitos de alguna manera, y que los primogénitos eran posesión suya. O sea, el primer hijo de cada familia era para servicio de Dios. Haga de cuenta que usted tiene, en mi caso, 3 hijos, y el mayor pues va a ser pastor. Básicamente es más o menos, o se va a dedicar al ministerio de tiempo completo. Ese es el sentido, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿qué es lo que hizo el Señor? Y tomó la tribu de Leví, que no es una tribu, o sea, porque es una tribu que no tiene territorio como tal, y los redimió. Es decir, por cada uno de los 22,273 primogénitos que existían fuera de la tribu de Leví en el pueblo de Israel, había 22,000 levitas que iban a redimirlos. Es decir, yo voy a tomar tu lugar en el servicio del Señor, porque así se me ha encomendado a mí. Es decir, en este momento, supongamos que la familia Pérez tenía un primogénito, no los Pérez de Guillermo, sino otros Pérez imaginarios, tenían un hijo, que no era Benito, es otro, y él, por ser el primogénito, tenía que servir. Sin embargo, había otro levita que iba a tomar su lugar. Eso era una redención, tomar tu lugar, y por un precio, ¿no? Pero sobraron 273. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, hubo un pago, un rescate, y ese rescate era de 5 siglos. Era una costumbre antigua, no lo trate de ejemplificar en los tiempos modernos, ¿no? Y de alguna forma ese es un tipo de la redención que nuestro Señor Jesús hizo con nosotros. Es decir, ¿quién tomó el lugar de nosotros? Jesús, ¿no? Y fue por un precio. O sea, nuestra salvación como tal no es gratuita. A alguien le costó. Dice más, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Sustitutoriamente. Y es por eso que el Señor nos llama a su presencia, ¿no? Nos llama, y en ese llamamiento hay una redención, ¿sí? Ahora, todo eso sucedió en la época en donde ellos estaban transitando hacia la conquista de Canaán. Sin embargo, podemos hacer un símil acerca de lo que es la iglesia, y permítame leerle un texto muy interesante que encontré hace algunos años. ¿Cómo estaba organizada la iglesia primitiva? Dice, siguiendo las fuentes históricas de que disponemos, la estructura de las sinagogas locales, sinagogas mesiánicas, de los primeros, consistió de los principales sinagogas que podrían definirse como los oficiales. 3 de estos líderes formaban un tribunal para atender los asuntos de la sinagoga relacionados con la administración del dinero, casos de robo, inmoralidad, admisión de prosélitos, imposición de manos y otras muchas responsabilidades. Estos hombres eran conocidos como los oficiales de la sinagoga porque eran los responsables del cuidado de los asuntos internos. ¿Se acuerda que el papá de Jairo era un oficial de la sinagoga, no? Digo, el papá de Jairo era un oficial de la sinagoga. Esta práctica estuvo en uso incluso en la congregación de Corinto bajo la dirección de Pablo, donde él habló de la corte dentro de la congregación. Revisando cuidadosamente todas las fuentes históricas de que disponemos, la estructura de una sinagoga mesiánica fue dirigida por los siguientes líderes: el shaliach, de quien viene el término apóstol, uno que es enviado con autoridad para establecer la sana doctrina mesiánica en las congregaciones y presentar las buenas nuevas del reino mesiánico en otras regiones y culturas y establecer nuevas congregaciones. El caso muy particular, Pablo, él salió de la iglesia de Antioquía y fue comisionado. Apóstol y comisionado pudieran ser sinónimos, ¿no? Y fue comisionado con un propósito: establecer otras congregaciones fuera de esa región y fortalecer las congregaciones que ya existían, ¿no? En un apóstol, un enviado.
Ahora, el nazí o dirigente era el administrador de la sinagoga, y sabemos que Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesús, fue el nazí de la congregación original de Jerusalén. Documentos antiguos, tales como la Didaque, sugieren que la iglesia en Asia Menor y Grecia trataron a la de Jerusalén con la misma autoridad como las sinagogas trataron al Sanedrín. También existía el rabí, que era el profeta cuya función principal era traer consolación al pueblo por medio de la predicación de la Torá para exhortar y edificar a los miembros. El rabí no es un don, es una ordenación. El don es el de profeta. Los rabinos, como tal, son los egresados de las escuelas de los profetas que han recibido la ordenación de otro profeta previamente ordenado. Existía en adición el Magid, una de las figuras características de los poblados judíos del este europeo, que quiere decir narrador, palabra extraída de una frase bíblica, Magid Meshahim, el que transmite cosas rectas. Un evangelista que tenía la habilidad de presentar con mucho éxito el testimonio del Mesías con la comunidad local y en otras comunidades. También estaba el Batlam, el maestro, versado en la escritura, cuya responsabilidad era esclarecer la enseñanza entre los santos. Por cada congregación de 120 miembros había 3 Batlaim, es decir, un maestro por cada 40 miembros para enseñarse la Torá. El maestro era una posición permanente dentro de la congregación. La sinagoga también tenía un ministro público llamado Hasán, quien dirigía el servicio público, más o menos, por ejemplo, el que dirige el culto, y otros deberes congregacionales. Él no leía la Torá, pero estaba junto al lector observando y mirando que todo se hiciera correctamente. Seleccionaba 7 lectores cada semana, quienes eran bien letrados en la lectura del hebreo. El grupo consistía de un sacerdote, un levita y 5 israelitas. ¿Se acuerdan Lucas cuando el Señor se le da a leer el libro de Isaías y él encuentra el lugar donde dice el Señor me ha enviado a libertar a los cautivos y todo esto? Un Hasán fue el que le dio el libro y él estaba detrás de él cuando lo estaba leyendo. Ahora, había también hombres llamados Persanim que atendían a los pobres y el resto del trabajo social dentro de la comunidad. Y aquí viene el término diácono, precisamente en griego, para hablar de los Persanim. Los trabajadores sociales dentro de la comunidad mesiánica era una posición de trabajo permanente. También estaba el Saken, una palabra que significa anciano, no en el sentido de la edad, sino en el sentido de la madurez. La palabra hebrea para anciano, Saken, se relaciona con la palabra caná, comprar. Por lo tanto, el Talmud define un anciano como aquel que ha adquirido sabiduría. Si alguien te dice, no me he esforzado pero lo he logrado, no le creas. Aconsejan nuestros sabios, quienes también declararon la Torá la obtiene únicamente quien se mata sobre ella, es decir, quien la estudia. El Saken presta asesoría legal y consejería. Para ocupar esta posición debía tener mínimo 40 años de edad. En ausencia del rabí, el pastor, el maestro o de algún otro líder oficial, el Saken era el encargado de administrar y dirigir la congregación. ¿Por qué menciono todo esto? Porque si nos vamos, y si quiero que me acompañen, por favor, a Efesios, algunos miles de años después, a Efesios, capítulo 4, y estamos hablando del orden y de cómo el Señor define las cosas. Dice, versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un orden. Viene nuestro Señor Jesús, establece la iglesia como una institución, y dentro de la iglesia con un orden. Él se refiere a la iglesia como un cuerpo. En 1 Corintios 12 él define que ese cuerpo tiene además muchos miembros. O sea, no todos en la iglesia hacemos todo. ¿Está de acuerdo, no? Es decir, imagínense que todos nos dedicamos a poner sillas, y lo que va a suceder, nos vamos a sentar en ellas y nada más. Pero hay otros que sirven en otros ministerios. Tenemos ministerios sociales, tenemos ministerios que tienen que ver con misericordia, tenemos ministerios de enseñanza, tenemos ministerios obviamente también de cuestiones estrictamente físicas y administrativas, tenemos ministerios de jóvenes, ministerios de niños, ministerios con mujeres. Se da cuenta, así funciona la iglesia, ¿no? Y dentro de la iglesia hay quienes sirven en diferentes posiciones. Hay unos que dirigen la iglesia, hay otros que son dirigidos en la iglesia, y hay otros que ministran a través de la música, pero todos somos un cuerpo. Todos obedecemos al sentido de ser un cuerpo.
Ahora, si me presta su atención en 1 Corintios, capítulo 12. Y hablando de los dones, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que como cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como se os llevaba por los siglos mudos. Dice versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí hace una alusión entre el ministerio y el don. O sea, el Señor nos da dones, o nos da capacidades espirituales específicas a cada uno de nosotros, y esas capacidades específicas se tienen que ejercer en medida de ¿dónde? De un ministerio. Y tienen que ser ejercidas ¿en dónde? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y con un propósito. Dice el versículo 7: para cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho. Hay otras traducciones que dicen que es para el bien común. Por lo tanto, los ministerios en la iglesia, y particularmente el ejercicio de un don espiritual, tiene que ir en el sentido del bien común. ¿Del bien común de quién? De la congregación, de la iglesia. Porque hay un orden. ¿Se da cuenta? Esto es muy interesante, porque esto nos da mucha luz de cómo estaban, en este documento que acabo de leer, mucha luz de cómo estaban organizadas las iglesias primitivas, las primeras. Y cuando la Biblia dice que había profetas, que había apóstoles, bueno, ya sabemos por qué, ¿sí? Sabemos que los apóstoles eran enviados, sabemos que los profetas o los rabinos como tal tenían que ministrar la palabra de Dios, tenían que enseñarla, sabemos que los ancianos tenían esa preeminencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, todas estas posiciones, ¿quién las pone? Es Dios. O sea, Dios, el Espíritu Santo, con su albedrío, con su voluntad, designa a unos en ciertas tareas y a otros también, y lo hace por un bien común. Ahora, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo en la tierra? Que la voluntad del Señor se haga, y que haciendo esa voluntad la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Cuál es el propósito de los ministerios en la iglesia? Que la voluntad de Dios sea hecha y que la gloria de Dios sea manifiesta a todas las personas, ¿no? Estaba mencionando la hermana Carmen en el grupo pequeño. Ella está en un ministerio en el Hospital Civil de Guadalajara que tiene que ver con la predicación o la administración del Evangelio a aquellas personas que están en ese lugar, pero también hace una obra social. Estaba mencionando sobre los desayunos, que de alguna forma también es una manera de presentar el Evangelio. Y ese es el punto, hermanos. Todos los ministerios que tienen que ver con la iglesia tienen que ver con la manifestación de la gloria de Dios. Manifestar la gloria de Dios, en términos muy prácticos, pudiera significar también decir que quién es Jesús, quién es el nombre de Jesús, qué significa el nombre de Jesús para nosotros. El nombre de Jesús, ¿qué significa para usted? Servicio pudiera ser, misericordia pudiera ser, perdón pudiera ser. ¿Qué significa el nombre de Jesús para usted? Santidad. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Y eso, ¿cómo lo exponemos hacia afuera? Cuando ven los de afuera cómo somos hacia adentro, deberían de ver estas cosas. ¿Por qué? Por lo siguiente: en la antigüedad existían muchas deidades, o cuando menos así se manifestaban, ¿no? Y las deidades no tenían mucho que ver con las personas. Es decir, si uno les pedía un favor, hacía un sacrificio, a veces eran sacrificios humanos, a veces eran sacrificios de otro tipo, y se supone que la deidad se congratulaba y hacía algo, ¿no? Llover, ganar una guerra, tener prosperidad, tener suerte en el amor, cosas así. Así había deidades para el amor, había deidades para la fertilidad, había deidades para la guerra, había deidades para todo, ¿no? Un poco ese sentido, ¿no? Sin embargo, en el caso del cristianismo es totalmente diferente.
En el caso del judaísmo y después del cristianismo, se conocían como algo que se llama monoteísmo ético. ¿Qué quiero decir con esto? Existía un Dios, un solo Dios, o sea, no un ejército de dioses. Y ese Dios reclamaba de ti absolutamente todo. Y ese Dios tenía que ver contigo en todo, desde cómo te alimentas hasta lo que dices, lo que piensas y lo que anhelas. El Dios de Israel, nuestro Señor Jesús, tiene que ver con todos los ámbitos de tu vida, absolutamente con todos. Porque suponemos, según lo que dice la Biblia, que los que son creyentes, los que han sido convertidos, los que han sido regenerados, son nuevas criaturas y son posesión del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo gobierna sobre ellos. Existe un sentido de autoridad y de señorío sobre nosotros, y sobre eso el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. Somos dirigidos por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dice qué es lo que tenemos que hacer de una forma muy específica. Eso es lo que somos, y eso se refleja ¿en dónde? En la iglesia. ¿Esto es así en nuestra vida diaria? Nuestra vida diaria muestra el andar en el Espíritu Santo. Nuestra vida diaria, nuestra vida eclesial como tal, manifiesta la gloria de Dios hacia las personas hacia afuera. Ese es el sentido de la iglesia. ¿Y ese orden quién lo decretó? Dios. Así es, y aunque suena cliché, porque lo hemos dicho muchas veces, si nosotros estamos moviendo sillas aquí bajo la dirección del Espíritu Santo, ese ministerio fue dado ¿por quién? Por Dios. ¿Y es menos santo a diferencia del que está aquí parado? No. Es un trabajo que es inspirado por el Espíritu de Dios, o así tendría que ser. Los que sirven hacen el Señor, las que la preparan más que los que la sirven. Es un trabajo dirigido por el Espíritu Santo, debería de ser. Y si es dirigido por el Espíritu Santo en un sentido de administración hacia la iglesia, ¿es menos importante de los que son líderes en la iglesia? No, no lo es. No lo es. Los dos trabajos deberán de estar inspirados ¿por quién? Por Dios, el Espíritu Santo. Los que enseñan en la iglesia son muy importantes, pero los que cuentan ofrenda también. Los que administran los bienes de la iglesia son importantes, por supuesto que sí, y los que hacen el hacer la iglesia también. ¿Por qué? Porque son trabajos que han sido diseñados por Dios y han sido encomendados ¿por quién? Por Dios. Y tanto el que barra la iglesia como el que enseña aquí enfrente tendrían que ser inspirados ¿por quién? Por Dios, el Espíritu Santo. Y ese es el sentido de Números. O sea, todo el sentido de mover el mueble, de mover el santuario portátil, es porque la gloria de Dios estaba ahí presente, y ellos no podían tocar esos utensilios ni verlos porque habían sido tocados por la gloria de Dios, y por lo tanto eran santos. Y su trabajo era un trabajo estrictamente físico, y para ello fueron escogidos. El trabajo en la iglesia, como lo hemos visto, también es un trabajo de gente que ha sido seleccionada para ello, en la posición a la que estés. Y si has sido seleccionado, has sido capacitado con un don espiritual, y ese don espiritual viene del Espíritu Santo. ¿Qué nos deja como enseñanza esto? Mucho, muchísimo, diría yo. Muchas veces nosotros renegamos de que lo que pasa es que no me toman en cuenta en la iglesia mis grandes capacidades. Disculpe que le diga algo, o sea, el Señor no lo selecciona a usted por su gran capacidad, ni a mí tampoco, ni a nadie. La selección de nosotros viene en función de lo que Dios es, porque si fuera en función de lo que yo soy, no creo haber sido seleccionado realmente. Porque yo soy rebelde delante del Señor, yo soy pecador, lleno de concupiscencias. ¿Por qué el Señor me iba a elegir a mí para este trabajo? No sé. ¿Qué es lo que debe producir en nosotros ese llamamiento? Temor, temblor.
un sentido de total rendición a la persona de Dios. Responsabilidad. Eso es lo que el sentimiento que debemos de tener ante el llamado de Dios. Ahora, nosotros también podemos caer en la otra posición. Bueno, es que yo soy un inútil y pues no sé hacer nada. No. Si usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo, usted tiene al menos un don espiritual. Y ese don espiritual el Señor le exige que usted lo ponga al servicio de la iglesia por el bien común. ¿Y para gloria de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Hay algunos que dicen, y hay algunos hermanos que tienen de mal ejemplo. No hagas eso. Vimos de mal ejemplo. Pero el punto es, hermanos, que nosotros hemos sido llamados, y hemos sido llamados para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Fíjense lo que dice, y con eso termino, recordando Deuteronomio 4:49. Digo, Números 4:49. Como lo mandó el Señor por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Si usted fue elegido por el Señor, es por un mandamiento de Él, no por sus muchas capacidades. Si usted ha sido elegido por Dios bajo su misericordia, entréguese a Él. Que el señorío del Señor sea efectivo en usted. Entréguese a Él, descanse a Él, abandónese en la persona de Dios, y que el ejercicio de sus dones sea para la gloria de Dios en el marco de la iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día. Te suplicamos que bendigas a la iglesia. Te suplicamos que la iglesia como tal sea llamada a servirte, Señor, y a ver tu gloria en cada una de las actividades que hacemos de manera individual y como iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús.